Hola, ya es viernes en Lijocast y hoy vamos a hacer el primer especial de este podcast. Va a ser una conversación unidireccional pero cercana. Voy a hablarle al micro como si le estuviese hablando a una persona querida a mi lado. Y ni siquiera voy a poner musiquitas. ¿Y chistes? Ay, mira que me tenéis cansado de los chistes malos que hasta los empiezo a despreciar yo. Pero bueno, va a haber algún chiste, sí. Un par de ellos, ya que es un especial. Pero van a estar repartidos, así, como quien no quiere la cosa, a lo largo del podcast. ¿De qué vamos a hablar? Ya que es el primer especial, pues es el primer especial por dos motivos. Acaba el primer mes del podcast. Empezó justo al arrancar abril y termina el mes. La semana que viene ya es mayo, con lo cual es un buen momento. Y es un buen momento precisamente para hablar del propio podcast. De preguntas que me habéis realizado este mes, las he apuntado y me he quedado con 10. Con, digamos, las 10 principales dudas o cuestiones que, algunas repetidas, me habéis hecho llegar. Yo quiero mandar aquí un abrazo y un saludo a mucha gente que no me esperaba que me escuchase, que me habéis escrito, tal. Yo os voy a dedicar programas a cada uno por separado, ¿vale? No quiero hacer la trampa de coger este especial y mandar saludos a 10 personas de golpe, no. Cada programa a una persona. Pero bueno, eso, vosotros sabéis quiénes sois, gracias por escribirme y gracias por colaborar, digamos, en el crecimiento, en el nacimiento, aún diría, de este podcast. Venga, que a algunos solo le dais al play para esto. ¡Mamá, mamá! ¡Qué rico está el pavo! Pues repite, hijo. ¡Mamá, mamá! ¡Qué rico está el pavo! ¿Qué? Mantenemos el nivel ahí bien bajo, ¿eh? Un especial además es más largo, ¿no? No sé si lo habéis visto ya al darle al play, pero este episodio dura bastante más de lo normal. El doble. Media hora. ¿Y por qué? Porque sí. Y porque el lunes es festivo. Y para que no me echéis tanto de menos durante este fin de semana hasta que llegue el siguiente episodio, pues ya os doy media hora de Lijó. ¿Y qué vamos a tratar en esta media hora? Pues como decía antes, la respuesta a esas 10 preguntas seleccionadas. La pregunta que me ha hecho llegar Nerea ha sido bastante lógica y otra gente en persona también me la ha realizado, que es ¿cuándo se me ocurre? ¿No? ¿Cuándo se me ocurre hacer un podcast? Quizá hay gente que lo pregunta en el estilo ¿cómo se me ocurre? ¿Por qué se me ocurre? Pero yo creo que todas estas preguntas buscan la misma respuesta, ¿no? Buscan el mismo tipo de información. A mí esto se me ocurre cuando empiezo a ser yo oyente de podcast, oyente frecuente. Y se mezcla con el hecho de que se cumplen dos requisitos más. El primero, que realmente pueda hacerlo, tenga la libertad, digamos, laboral, horaria, etcétera, de poder hablar de lo que me apetezca cada día y tener tiempo para poder grabarlo. Y segundo, que la tecnología haya llegado al punto de que yo en mi casa con un micrófono pueda coger y hablar, montar, editar y subir y que lo tengáis en el móvil en el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que por ser oyente yo empiezo a escuchar el podcast de Mary Station, el Mary Podcast, en el año 2008. Pero por aquel entonces ni tenía mucho que contar, ni realmente era fácil. O sea, no había las plataformas que hay ahora, ni mucho menos. Para escuchar ese podcast tenías que ir a la página web de Mary Station y descargarte un archivo de audio y reproducirlo en tu ordenador. Hoy en día es que es una maravilla. Después hablaremos de eso, pero es que es facilísimo coger y poder llegar a cualquier persona. Yo no estoy lanzando aquí una invitación a que cada uno haga el suyo, ¿no? Pero si realmente os apetece, no creo que sea una barrera la tecnológica. Incluso es fácil aprender. Habéis visto a lo largo de estas semanas cómo se puede ir mejorando rápidamente la parte técnica sin necesidad de ser experto ni de contratar a nadie que se dedique a esto. En segundo lugar, la segunda pregunta es
sí, realmente no lleva mucho trabajo, que 15 minutos diarios, oye, que es bastante, ¿no? Lo hablé al principio y lo repito, es bastante, depende. Joder, Adrián, qué gallego eres. Bueno, pues sí, no me escondo. Si alguien me dice que soy muy gallego, yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Pues, bromas aparte, el trabajo que lleva depende de cómo lo enfoques. Como no lo enfoco como trabajo, no me resulta ni cansino, ni pesado, ni difícil, ni siquiera siento que me ocupe mucho tiempo. Aunque tengo que reconocer que esto también es fruto de llevar muchos años dedicándome a un sector donde imparto mucha conferencia, hablo muchas horas, he hablado, además he sido colaborador en radio, en televisión, con lo cual ya vienes con un cierto rodaje a poder comentar sobre una idea y que eso, aunque sea improvisado, te permita hablar bastantes minutos. Estáis escuchando lo que yo, ¿verdad? Efectivamente, habéis escuchado a mis perros. Oye, Adrián, ¿y por qué no has recortado, editado esa parte? Porque me apetecía compartirla. Me he venido a pasar el puente a Galicia, concretamente a casa de mis padres, y son parte de este momento. Están aquí y, por lo que fuese, pasó una mariposa por la ventana, algún extraño ruido a 3 millas o un olor a 80 kilómetros que les provocó la necesidad de ladrar, o simplemente querían formar parte de algún modo de este especial. Continuamos con silencio otra vez. Espero que se calmen hasta que termine de grabar. Y si no me equivoco, estaba a punto de ir al tercer punto, ¿no? A la tercera pregunta, que es la parte técnica. ¿Qué utilizo? ¿Qué aparatos? Muy sencillo. Sinceramente, he intentado simplificarlo al máximo. Es cierto que me he comprado bastantes aparatitos, tal. Estoy aprendiendo a utilizarlos. Sobre todo porque, bueno, oye, si quiero introducir canciones o como en los episodios que cogía trozos de anuncios, a mí me interesa poder hacer eso de que de que una pista esté cargada, le doy a play, entra suavemente y todo eso grabarlo como en directo, ¿sabes? A través de la mesa de mezclas. Pero más allá de que eso será algo que poco a poco iré aprendiendo, solo utilizo un micro que, aunque no suene como debería desde el primer día, os aseguro que es un buen micro, de estos de los streamers y podcasters que aparecen en los vídeos y fotos por Twitch, por YouTube. El micro es bueno y después este micro se conecta directamente por USB al ordenador. Y en el ordenador estoy utilizando un programa muy clásico, que no significa que sea malo ni antiguo, pero que existe para todos los sistemas operativos, es de código abierto, que se llama Audacity. Empecé con uno propio de Spotify, llamado Soundtrap, pero no me gusta. No me gustaba en general. Yo necesito con los programas, con el software y también con el hardware, sentir que hay conexión, ¿vale? Yo necesito sentir fluidez, como con una persona. Pues a mí me pasa lo mismo, pero con las cosas informáticas. Si no hay feeling, no hay feeling. Y next. En cuarto lugar, una pregunta bastante interesante. Dinero. ¿Este podcast qué me cuesta o qué espero recibir a cambio? ¿Tengo expectativas de ganar dinero con él? ¿O directamente, ¿se gana dinero simplemente porque haya reproducciones? Sí y no. Lo que puedo ganar es tan residual actualmente por las reproducciones de Spotify. A ver, me estás escuchando en Spotify, por ejemplo, y tú estás pagando una mensualidad a Spotify. Hay un dinero que puede acabar en mi bolsillo. Pero ahora mismo sería eso, estar hablando de unos céntimos al mes o unos céntimos a la semana insignificantes. Tampoco hay un coste por mi parte. Tuve la inversión inicial y bueno, ya más adelante en este episodio os voy a traer una novedad para después de verano en la cual hay más inversión, pero no, en el día a día, tiempo y energía mental. Me meto en la bañera y digo, ¿sobre qué me apetece hablar? Reflexiono. Miro en el móvil,
Twitter, y entonces me viene así una idea. Y digo, interesante. ¿La puedo desarrollar de manera que esté aportando algo con mi reflexión? ¿Sí? ¿No? Y ahí decido. Después anoto en notas del móvil y pongo tras. Ala, estos son los puntos que quiero tratar. Y si sobre alguno necesito algún tipo de indicación, rollo, oye, descríbeme aquí esto, descríbeme qué es, yo qué sé, negociar así genéricamente, pues se lo pido al ChatGPT, que realmente le saco menos utilidad de lo que igual creéis, ¿eh? O sea, ni lo utilizo para todos los episodios, ni tampoco me está ayudando porque es muy genérico a día de hoy. Y eso que es el ChatGPT 4 y que en muchos casos sí te puede hacer listas, etcétera, pero yo no quiero únicamente ponerme a leer lo que me dice un ChatGPT. Entonces al final puede llevarme más trabajo cambiar eso, modificar eso, que directamente desde el principio contar lo que a mí me apetezca. En quinto lugar, la quinta de las 10 preguntas. La audiencia. Esto os lo comenté en aquel episodio sobre estadísticas no binarias, ¿no? Que traté así como de dar una información de los primeros episodios y cómo había sido un poco, más o menos sigue similar, la verdad. Pensé que iba a haber mayor caída. Hay unos, en total, 100 oyentes, 100 reproducciones diarias, que es cierto que hay gente que en fin de semana lo que hace es escuchar como 5 seguidos. Y esto es muy interesante. Por eso me apetece seguir haciendo episodios diarios y hasta verano no sentarme a reflexionar, porque necesito una muestra grande para sacar conclusiones, ¿no? Hay gente que prefiere escuchar como muchos seguidos, porque también los podcasts nos están como acostumbrando a escuchar, pues eso, 1 hora, 2 horas. Los podcasts en general son largos, ¿eh? Es raro así cortitos de 10, 15 minutos, aunque el hecho de hacer algo de 10, 15 minutos lo que ayuda es a generar fidelidad, ¿no? Frecuencia. ¿Cuál sería la respuesta ideal? Bueno, Adrián, pues haz todos los días 1 hora y media. Por supuesto que sí. Cuando esto no sea un hobby y me dedique solo a eso, entonces sí, te hago 3 horas si quieres. No, a ver, tengo que buscar ahí ese punto idóneo, pero por ahora este formato se mantiene. Y esa es la sexta pregunta, el formato. O sea, ¿por qué este formato? A ver, este formato, y incluso complemento un poco lo que comentaba antes de la audiencia, viene dado porque me gusta poder elegir un tema y hablar un poquito de él. Si el formato fuese 1 hora, me requeriría enfocarlo más como trabajo que como hobby. El hecho de que sea, además, un podcast me permite estar desnudo grabándolo. Si fuese en vídeo, que es otra cuestión también de formato, ¿no? Estamos hablando de que esto es solo audio. Claro, también me requeriría más exigencia de por ejemplo, vestirme, que esto, no digo... A ver, ya sé que ahora me estáis imaginando todos, ¿no? Me estáis imaginando desnudo y tal, tirado en la cama, grabando, no es verdad. Estoy sentado, estoy casi vestido y lo estoy haciendo pues como si me vieseis en un escritorio trabajando, pero la sensación de que nadie me está mirando y solo se me está escuchando y la voz es el único instrumento y la única herramienta es algo que me gusta. ¿Significa eso que nunca cambiaré de formato, que esto es lo único que quiero y sé hacer? No, no significa eso. Pero significa que es el formato que ahora me apetecía hacer. Es el formato que quería probar, con el cual arrancar esta movida. Y ya está. O sea, no hay más. He contestado sobre por qué quise hacer el podcast, sobre el trabajo que da, sobre cómo es un poco técnicamente o la facilidad que resulta grabar esto. He hablado del dinero que no da y del dinero que no gasta. He hablado de la audiencia, no entro en los tramos de edad otra vez, pero sigue todo muy similar, insisto, ¿vale? He hablado de por qué este formato así ahora. Y bueno, me quedarían las 4 últimas preguntas, pero antes tendríamos que contar
un segundo chiste. ¿Cuál es la montaña más limpia? El volcán. Porque primero echa cenizas y después lava. Mira, estos chistes son tan malos que si los llevásemos al colegio, de verdad, pegarían otros chistes. Es increíble, hasta, bueno, sin comentarios. Cambiaré el formato en algún momento. Sé que ahora no me lo perdonaríais, pero en verano hablaremos. En fin, en posición número 7, me preguntáis sobre otros podcasts, lo cual me hace sentir bien y mal. Oye, Adrián, me he acostumbrado, ahora ya sé cómo se reproducen podcasts, ¿me recomiendas otros? Por un lado es como, oye, qué guay, te he metido en este mundo, tía, ¿no? O sea, tía literal, o sea, una familiar. Pero no quiero que te aficiones a otros y después ya no me escuches a mí. Nada, es broma. En cualquier sector es muy importante entender que si se promociona el sector siempre es bueno para ti. Una persona que considera... Sí, no sé si lo escucháis de fondo, otro ladrido. Una persona que considera que si alguien abre un negocio del mismo sector va a ser malo porque es una competencia directa, es una persona con una visión muy pequeña de cómo funciona el mercado. Si tienes un canal de YouTube o un canal, imagínate, de Twitch, ¿no? Que esto ha pasado mucho estos años, cuanto más haya, más personas abran canales de Twitch, mejor te va a ir. Y aunque en un primer momento parezca que te puedan estar quitando audiencia o personas, ¿no? Viewers, que se dice, mejor va a ser para ti que más gente venga a crear contenido. Con lo cual, bromas aparte, ¿qué podcast recomiendo? De manera muy transversal, y si te gusta, digamos, perder el tiempo, entre comillas, con puro entretenimiento y humor, donde no te vas, no sé, a aprender inglés, como hay otros podcasts de eso, o sobre finanzas o lo que sea, yo siempre recomiendo el Nadie sabe nada de Buenafuente y Berto Romero. Dos personas que conocen muy bien la radio, que conocen muy bien cómo funciona la comunicación en el humor, y sobre todo Buenafuente, que aunque no es un hombre que caiga muy bien a todo el mundo, y lo he notado a lo largo de mi vida, porque cuando hablo de él noto incluso rechazo muchas veces, sabe muy bien cómo funcionan los tiempos, cómo utilizar en comunicación determinadas palabras, determinados conceptos, y es bueno improvisando. Es un podcast que está de los primeros, en general, en los rankings, en todas las plataformas. Nadie sabe nada. Recomiendo más. Bueno, si eres joven, te recomiendo The Wild Project, con Jordi Wild, ¿no? Tiene podcast cada semana, 3 episodios de 5 horas cada uno, ¿vale? Y algunos de entrevistas bastante interesantes. Bastante ameno, hablando lenguaje joven. Y si no eres joven, pues no lo sé, porque yo como soy joven, pues ¿cómo te voy a recomendar algo que no es para jóvenes? Yo es que no, a ver, bromas aparte, depende ya de tus gustos. Prueba, si te apetece, hay muchos rankings, hay muchas categorías, vete a una categoría en concreto y vete escuchando. Escucha 3-4 episodios de cada podcast y ya decides, ¿vale? Escuchar solo uno es un poco injusto. Igual esa persona no estaba inspirada ese día, ¿vale? Lo digo incluso como protección a mí mismo. No vaya a ser que alguien me escuche solo un episodio y ese día pues era horrible mi voz, los perros no paraban de ladrar y no es ejemplo del resto de episodios. En fin, en antepenúltimo lugar tenemos una pregunta sobre por qué pongo esa musiquita justo después del chiste y por qué cierro así, y por qué una persona dice bienvenido al podcast y hasta aquí el podcast. Es por darle identidad. Si bien lo del chiste es algo que no va a durar siempre, en esta primera temporada sí. Ya ha quedado así y me gusta. Pero es una manera de captar la atención. En un podcast, cuando la gente ya se engancha y ya lleva 2-3 minutos, es fácil que siga 5, 10, 15. Pero captar la atención o que la gente le quiera dar al play es más complicado. El primer minuto en general en comunicación es esencial. Y es difícil hacerlo bien. Es difícil conseguir que un primer minuto llame, ¿no? Porque captar la atención hoy en día
con toda la competencia que existe, con todos los inputs, todas las notificaciones que recibes, ¿cómo capto yo correctamente la atención? Hace 50 años pues tampoco había tanta competencia. Estaba la tele, la radio, los libros, pero ahora mismo, solo en tu móvil, en tu palma, ¿cuántas aplicaciones pueden llamar tu atención? Entonces, bueno, hay que buscar alguna manera, ¿no? de eso, de darle una apertura que pueda generar interés y después le das un poco de identidad. Sara Silvar, que tiene una voz radiofónica impresionante, pues fue la que me hizo esos audios. Le doy las gracias y se lo agradeceré eternamente. Ya te pediré más audios, Sara, ¿vale? Porque, bueno, tiene una voz muy buena para radio, aunque también hace televisión y tal. Ahora es periodista y trabaja en Telemadrid y actualmente. Y no digo que para cámara tampoco sea buena, claro que lo es, pero bueno, a mí siempre me ha impactado ahí ese sonido, porque hay gente que tiene capacidad para enganchar solo por el timbre, ¿no? Y no digo que el mío sea malo, yo si quiero te hago así, un timbre aterciopelado acercándome al mic... No, el mío es bastante normal. Simplemente está bastante rodado y trabajado, pero tampoco es nada del otro mundo. Y nada, en penúltimo lugar tenemos una pregunta sobre eso, si voy a hacer episodios distintos, ¿no? Aquí, claro, como el de hoy, un especial. ¿Van a ser todos iguales de 15 minutos sobre un tema concreto? Pues no. Como prometí al principio y como prometo en la descripción del podcast, y como ya hice una que tengo preparada y bueno, es la semana que viene grabo otra, va a haber entrevistas y eso durará bastante más de 15 y de 30 minutos. Va a haber especiales donde coja un tema, como en este caso el cierre del primer mes, el nacimiento del podcast y dedique más tiempo del habitual a hablar del tema. Y por hacer un anuncio, por daros una exclusiva, la última semana del mes de mayo, en España, hay elecciones municipales en todo el país y autonómicas en la mayor parte de comunidades autónomas. Con lo cual, esa última semana va a ser una semana temática sobre elecciones, sobre campañas electorales, sobre cómo funciona la comunicación política. Y va a haber una entrevista que os va a gustar bastante. Una entrevista larga, profunda, con un gran experto en el tema, donde, bueno, intentaremos profundizar y ser didácticos en cuanto a este sector. Así que no os lo perdáis porque creo que es bastante interesante. Así que así contesto, ¿no? Sí, efectivamente. Va a haber más formatos, más estilo de episodios que simplemente los habituales diarios de 15 minutos. Pero es que los habituales diarios de 15 minutos son los que le dan el sentido, la vida al LijoCast actualmente. Y por último, contestando a una pregunta sobre qué vacaciones me iba a tomar y si pensaba seguir después con el compromiso del podcast y de hacer episodios con tanta frecuencia, la respuesta, bueno, a las vacaciones ya la di el otro día, que es que me iba a tomar 15 días en agosto, y después voy a volver, pero voy a volver con más fuerza aún. Bueno, Adrián, a ver, que ya hacer algo todos los días es mucho, tal, no, es que no me refiero a eso. Va a seguir existiendo lo que es el podcast como lo conocemos, pero, y esta es la sorpresa, que ya aprovechando lo del especial, pues puedo terminar contándolo, va a existir podcast, algún episodio también en vídeo. Y así llevo esta ambición pues al punto más complejo, que es conseguir que yo salga guapo en cámara. No, conseguir que el audio me funcione y el vídeo también. No, bromas aparte. Sería cumplir para mí un proyecto 100%. Por un lado, lo que para mí es el protagonista, insisto, que es el audio y el formato en el que el audio
es el que manda y todo funciona para el audio, pero también poder hacer de manera didáctica algún episodio con vídeo, porque, oye, el vídeo te permite, en algunos casos, complementar lo que estás contando, de manera que el audio, pues no. Y el otro día, por ejemplo, estaba viendo una película, Crimen Perfecto, y empieza con 2-3 minutos de una escena muy simpática de Alex de la Iglesia sobre ventas y sobre cómo funciona vender, que me recordaba estos días al episodio especial y a cuando yo era comercial en PC City. Y si algún día me apeteciese, pues eso, profundizar en el tema de las ventas, pues me apetecería quizá hacerlo en vídeo y poder poneros unos vídeos. Y poner un vídeo donde solo nos podríamos centrar en el audio porque no se vería, pues incluso es injusto para muchos vídeos, ¿no? Si el formato es cine y se pensó, se produjo, se grabó, se realizó, se editó y se publicó pensando en que era audio y vídeo, lo justo sería utilizar el audio y vídeo. Con lo cual, después de verano habrá una buena inversión para que, sin perder el toque humilde / cutre, también puede haber episodios, y ahí es donde nace el sentido de que también haya canal de YouTube del podcast, ¿no? También episodios con audio y con vídeo. Pero bueno, no os preocupéis, estoy muy contento, los resultados, las cifras, el feedback me está dando toda la alegría del universo, así que vamos a seguir. El lunes es festivo, el martes volveremos con un chiste malo y hablando sobre las pelis que me quedaron pendientes de comunicación que recomendar. Y el miércoles voy a tratar un tema que parece que no tiene nada que ver con la comunicación, pero sí, que es la Fórmula 1. ¿Y vosotros sois fans de la Fórmula 1? ¿Sí? ¿No? ¿La odiáis? ¿Alonso os cae bien? ¿Os cae mal? Independientemente de eso, vamos a tratar algunas anécdotas históricas que tienen que ver con marketing, sobre todo, de lo que es la Fórmula 1 como concepto, como deporte, que algunos no lo consideran deporte, o directamente como elemento competitivo de show para ganar audiencia, hacer dinero, etcétera, etcétera. Así que nada más, que tengáis un feliz puente, que en la medida de lo posible descanséis y sed buenos, pero no demasiado, porque como decía Nietzsche, el filósofo, el ser humano es como un árbol, y si tiende demasiado a la luz, a la altura, a la, digamos, parte buena, al bien, entonces sus raíces también tienen que ser cada vez más profundas y tienen que tender más a la oscuridad, ¿no? Dicho de otro modo, cuanta más bondad, a veces más sufrimiento. En fin, que me pongo católico. Aquí lo dejamos. Un abrazo, un beso y buenos días, buenas tardes o buenas noches.